Bueno, listo. Ok. Bien, señores. Entonces les comentaba que esta es la clasificación de los sistemas de tubería en serie. ¿Listo? Estos sistemas se los clasifica de tres maneras de acuerdo a las incógnitas que se tengan. Clase 1, lo que se busca es hallar la energía, las pérdidas de energía del sistema. Clase 2, lo que se, perdón, es hallar las pérdidas de energía del sistema o, en su defecto, la energía adicionada por un dispositivo mecánico, como el caso de una bomba, y eso lo representamos con HA. Los de clase 2, lo que se busca es encontrar la velocidad del fluido cuando está moviéndose por el conducto, ¿cierto? La velocidad o el caudal, cualquiera de esas dos incógnitas. Y en el sistema clase 3 lo que se busca es encontrar el diámetro. Bueno, les decía que es muy importante que para cualquiera de esos sistemas con el cual usted tenga que meterse, es muy importante que usted conozca, ¿cierto? O sepa algunos elementos claves, como por ejemplo, es importante que de antemano usted sepa cuál va a ser la longitud, ¿cierto? De la tubería, ¿cierto? Esto debe conocerlo, ¿cierto? ¿Qué más se debe conocer? Se debe conocer, por ejemplo, dependiendo del sistema, ¿cierto? Se debe conocer, si es el clase 1, por ejemplo, se debe conocer la velocidad, ¿cierto? La velocidad o el caudal, pues, esto si fuera un sistema clase 1. También eh, se debería conocer, por ejemplo, elementos como la rugosidad de la pared, la rugosidad de la pared. Y para eso, pues, en otras palabras, lo que nos está diciendo es que debemos conocer el material del conducto que usted va a utilizar, ¿cierto? Entonces, esto debe ser un dato. Rugosidad, ¿cierto? También se debería conocer, por ejemplo, las propiedades del fluido, como por decir algo, el peso específico, la densidad, la viscosidad, ¿cierto? La viscosidad, bueno, en fin, las propiedades más importantes del fluido, ¿no? Esto entre otros elementos, ¿ok? Y otra cosa importante es que, por ejemplo, el sistema clase 1, pues es el más sencillo de calcularlo. El sistema clase 2 y clase 3 son los que se deben trabajar por métodos que se conocen como iteraciones, ¿cierto? Por el método de iteración. Sin embargo, el libro también nos regala una ecuación en la cual nos evitamos esto de iteración, pero lo mejor es trabajarlo por iteración. ¿Ok? Bueno. Bien, señores, entonces en este caso vamos a comenzar con el primer método. Vamos a trabajar con el clase 1, sistemas en serie clase 1, ¿cierto? Eso va a ser el objetivo del día de hoy, si Dios lo permite. Y para eso, pues, debemos conocer, por ejemplo, que estos es un sistema, ¿cierto? Miren, que va desde un tanque 1, por ejemplo, hasta un tanque 2. ¿Ok? Esto es un sistema, el cual esos dos tanques, pues, se encuentran, por ejemplo, conectados, mire, por un sistema de tubos, ¿no? Si ustedes observan, miren, aquí tenemos una bomba, ¿cierto? Aquí lo especifica. Y entonces esa bomba está conectada con una tubería y si ustedes se dan cuenta, esa tubería es de mayor diámetro a la tubería de salida. Miren. Esta tubería, que es por donde entra el fluido, a la tubería se la conoce como línea o tubería de succión, ¿cierto? Y la tubería que sale de la bomba se la conoce como línea o tubería de descarga. Línea de descarga. Así está aquí, miren, línea de descarga. ¿Ok? Pero miren que en todo sistema, señores, en todo sistema se va a encontrar los elementos que usted mira en esta imagen, ¿sí? Entonces, observen, se van a encontrar, pues repito, con dos tipos de tubería. Mínimo, pues un solo tipo, pero generalmente van a ser dos los que se va a encontrar usted. Uno, que repito, va a ser de un diámetro mayor que el otro, y por conveniencia no, sino más bien por, digamos, para hacer un diseño técnico, señores, lo recomendable es que la tubería de succión sea mayor que la tubería de descarga. Como mínimo, que sean iguales, pero nunca la tubería de succión debe ser menor que la tubería de descarga.
Por favor, esta es una nota que deben tenerla muy presentes. La tubería de succión jamás debe ser de un diámetro menor al diámetro de la tubería de descarga. Las razones es porque si la tubería de succión es muy delgada el diámetro, ¿cierto? Se presenta una disminución de presión y con ello el fenómeno de cavitación. ¿Ok? Entonces, por favor, nunca vayan a colocarle una tubería de menor diámetro que la tubería de descarga para una bomba. ¿Listo? Repito, siempre debe ser mayor o como mínimo de diámetros iguales. Bueno, ahora, repito, miren, en un sistema como el que ven acá, por ejemplo, es muy probable que se consigan ustedes que se requiera, por decir algo, una bomba, ¿cierto? Van a haber unos elementos de control de flujo, como por ejemplo estas válvulas, ¿cierto? Y como es obvio, ¿no? Dependiendo de dónde se ubican los dos elementos, el tanque de salida y el tanque de entrada, pues también se van a encontrar elementos que requiero que me le cambien la dirección del flujo. Pero se debe también, otro detallito, se debe tener en cuenta que en lo posible usted debe tratar de diseñar lo más recto posible, lo más derecho posible el sistema de conductos. ¿Listo? Las curvas, utilizarlas ya cuando toque, pero en lo posible, señores, traten de diseñar un sistema lo más recto posible. ¿Listo? ¿Okay? Eso en la práctica, pues, no se va a dar, ¿cierto? Por el mismo diseño y toda la cuestión. Entonces, para el diseño propuesto, repito, van a haber muchas posibilidades. Usted debe tratar de escoger la que menos curvas tenga. ¿Listo? ¿Para qué? Entre más curvas va a haber, más pérdidas de energía se van a dar. Y eso debemos evitar. ¿Listo? Bueno. Y otros dos aspectos importantes que aparentemente parece que no tuvieran relevancia y sí la tienen. Son cómo entra el fluido al tubo, miren, cómo entra el fluido al tubo y cómo sale el fluido del tubo, miren. Estos dos elementos son importantes también, se los debe tener en cuenta, ¿listo? Cuando se haga el cálculo de las pérdidas de energía. Entonces, observen lo siguiente, miren. Primero que todo, el nombre a estas uniones del tubo a un tanque se le conoce como pérdidas de entrada o pérdidas de salida, pero el nombre de entrada o salida se lo da es de acuerdo a cómo el flujo vaya hacia el tubo. Por ejemplo, para este caso que está aquí, ¿cierto? Mire, el fluido está entrando al tubo, entonces estas pérdidas que se van a ocasionar aquí en esta conexión se van a llamar pérdidas, ¿cierto? De entrada. ¿De entrada a quién? Al tubo. Pérdidas de entrada, ¿cierto? En este caso de aquí, miren, como el fluido está saliendo del tubo, ¿cierto? Entonces a esto se le va a llamar pérdidas de salida. Pérdidas de salida del tubo, ¿cierto? Pérdidas de salida simplemente para que sepan de una vez que esa es la nomenclatura que se utiliza. Pérdidas de salida, ¿vale? Bien, entonces, cuando se calculan las pérdidas, señores, cuando se calculan las pérdidas o cuando me piden a mí calcular las pérdidas, pues recuerden primero que todo que estas pérdidas, ¿cierto? Aparecen en una ecuación que se la conoce como la famosa ecuación general de la energía. Si la escribimos aquí, por ejemplo, esto sería así, ¿cierto? Más la velocidad 1 al cuadrado sobre 2G, más HA menos HL menos HR, y esto igual a ¿qué? A la presión 2 sobre gamma más Z2 más la velocidad 2 al cuadrado sobre 2G, ¿cierto? Eso, imaginándonos pues que le estamos estableciendo entre este puntico de aquí y este puntico de aquí, ¿cierto? Bueno, entonces miren, esta HL de aquí me representa la sumatoria total, ¿cierto? De las pérdidas que hay entre esos dos puntos, ¿cierto? La sumatoria total de pérdidas. ¿Cómo así que la sumatoria total? Sí, pues mire, esta HL ¿sí? Es igual a ¿qué? A HL1 más HL2, eso ya lo había explicado, creo. HL1 hace referencia a las pérdidas, ojo con lo que viene a continuación, a las pérdidas por fricción, ¿cierto?
Y HL2 hace referencia a las pérdidas por accesorios menores. Por accesorios. Pérdidas por accesorios, también se las conoce esas pérdidas como pérdidas menores. Pérdidas menores. ¿Listo? Bueno, entonces aquí, por favor, pondrán atención, señores, con esto, ¿vale? Que vamos a hacer un ejercicio, ¿cierto? Pero es largo el ejercicio y de pronto si no se ponen pilas aquí se me van a perder. Entonces, ojo, ¿cómo se calculan esas pérdidas? Bien, entonces, las pérdidas, ¿cierto? Las pérdidas HL1, o sea, las pérdidas por fricción, se las calcula con esta ecuación. Mire, F por L sobre D por la cabeza de velocidad, ¿cierto? Esta ecuación es una ecuación que también yo creo que les va a acompañar si ustedes siguen trabajando con conductos cerrados, una ecuación bastante utilizada y normalmente se la conoce como la famosa ecuación de Darcy. ¿Listo? La ecuación de Darcy. Bien. Y señores, tenemos también que las pérdidas menores las calculamos, aquí las referenciamos como HL2, las calculamos como el producto de K por la cabeza de velocidad. ¿En dónde? La pregunta sería, ¿quién es K? Pues K es llamado el coeficiente de resistencia. ¿Listo? Repito que esto no es difícil, simplemente es bastante laborioso. Hay que tener mucho cuidado nomás. ¿Cierto? Mire, estas se llaman, ¿cierto? Las pérdidas por accesorios. Esta no tiene un nombre especial, así como en el caso de acá, que se llama ecuación de Darcy. Aquí no, simplemente pérdidas, esta es la ecuación para calcular las pérdidas por accesorios menores. Entonces, en realidad, jóvenes, esta ecuación es prácticamente la misma, ¿no? La cuestión es cómo se calcula el K. Entonces, este K, señores, ese K normalmente, ¿cierto? Bueno, eso depende mucho del tipo de accesorio con el que nosotros estemos trabajando, ¿cierto? Pero en términos generales, un momentico. En términos generales, ese K se lo calcula, ¿cierto? Como el producto de LE sobre D por, ¿cierto? El factor de fricción en zona de completa turbulencia. ¿Listo? ¿Cómo así? ¿Qué es eso de FT? Dijimos factor de fricción, ¿cierto? En zona de completa turbulencia. ¿Listo? Ojo con eso. Bien, señores. Entonces aquí comienzan ya las preguntas o comienzan las inquietudes, ¿no? Bien, señores, vamos entonces con esta primera ecuación, la ecuación de Darcy. Esa ecuación de Darcy, repito, se la utiliza para calcular las pérdidas por fricción. Cuando se habla de fricción, se debe tener en cuenta que nos referimos es a los tramos rectos de la tubería, ¿cierto? Tramos rectos de la tubería. ¿Ok? O sea, cada vez que ustedes vean la tubería recta, usted, más bien, a ver, aquí en este gráfico, miren, todos los tramos rectos usted debe sumarlos. Ejemplo, esto mide aquí 2, esto de aquí a aquí, mire, mide 3, esto de aquí a aquí mide 2. Usted suma 2 más 3 más 2, ¿cierto? Y a esa tubería, hace de cuenta que es una sola tubería, y a esa le calcula las pérdidas por fricción utilizando esta ecuación. Llega a esta tubería de succión, hace lo mismo, supongamos que esto mide 3, ¿cierto? Y llega y también vuelve a aplicar la misma ecuación, ¿cierto? Y haya las pérdidas por fricción en esta tubería. No las puede meter o no puede aplicar esta ecuación para ambas tuberías porque son de diferente diámetro y las pérdidas son diferentes. ¿Listo? Entonces eso no se puede hacer, sino a cada tubería por aparte. Bien, señores. Cuestiones que se deben tener en cuenta aquí para esta ecuación. ¿Qué es F? ¿Cierto? Como dijimos, F es el factor de fricción. ¿Qué es eso de factor de fricción? Mire, su nombre lo dice. Factor es un número, fricción hace referencia al contacto entre
el fluido y la tubería, ¿cierto? ¿Cómo se calcula ese factor de fricción? Entonces, mire, para calcular ese factor de fricción, señores, ¿ya? Necesitamos obligatoriamente saber qué tipo de flujo, ¿cierto?, está pasando por la tubería. ¿Cómo así? ¿Qué es ese tipo de flujo? Entonces, ojo, tenemos dos tipos de flujo a saber, en este caso en tuberías cerradas. El próximo semestre ustedes van a mirar en sistemas hidráulicos, creo que es la materia que sigue, van a mirar que en canales abiertos no solamente existe los dos flujos que voy a hablar yo aquí, sino aparecen por los otros flujos que creo que los había comentado, que son el supercrítico, crítico, bueno, y otros más, ¿cierto? Pero en nuestro caso, para tuberías cerradas, solamente existen dos tipos de flujo, que son el flujo laminar, ¿cierto? Y el flujo turbulento, ¿cierto? Claro está que en medio de los dos hay algo que se conoce como la famosa eh, zona de transición. Zona de transición. ¿Listo? ¿Ok? Ahorita hablamos de eso. Pero entonces, ¿qué es eso de flujo laminar? Pues hombre, un flujo laminar, no sé si ya lo habíamos comentado algo sobre esto, pero un flujo laminar es aquel que se comporta pues como si el flujo estuviera formado por lámina, ¿no? Yo les colocaba el ejemplo de que si van ustedes a un sitio ahí en el Parque Bolívar, donde venden ensalada de frutas y todo ese cuento, ahí se van a dar cuenta, ¿cierto? En uno de esos sitios en donde ¿qué? Por el vidrio, ¿cierto? El agua, ¿cierto? Está circulando, ¿no? Y parece que fuera así, como fuera una sola lámina encima del vidrio, ¿no? Lo mismo lo pueden ver ustedes en algunas, por ejemplo, en Bogotá hay un sitio, no me acuerdo exactamente por dónde es, el todo es que por acá es como una callecita, ¿cierto? Por acá también, y por aquí está fluyendo el agua, y le han hecho así como unas caídas, ¿sí? Viene otra vez acá el flujo, ¿ya? Y viene otra vez por acá, y así. Entonces, miren, el flujo cuando baja de aquí para acá, él baja como si fueran unas láminas, miren, como si fueran unas láminas. Entonces, cuando el flujo tiene ese comportamiento, se dice que el flujo es laminar, ¿cierto? Por otra parte, cuando usted abre la llave de su casa, se da cuenta que el flujo cae, ¿cierto? Y incluso cae con un ruido, no un sonido, con un ruido muy feo, ¿cierto? Muy fuerte, ¿no? Incluso malo para el oído, ¿cierto? Y entonces cae de una manera desordenada, caótica, se llama, ¿cierto? Lo mismo lo pueden ver ustedes en una, ¿cómo se llama eso? Esas chorreras se llaman unas... ¿cómo se llama eso? Bueno, cuando usted va a un paisaje, va a un campo, ¿cierto? Y en ese campo se da cuenta cómo el fluido está cayendo de un sitio alto a un sitio bajo, ¿no? Entonces mira usted que el agua llega, ¿cierto? Toca la tierra y se va para otro lado, bueno, en fin, todo eso. Eso se conoce como un flujo caótico, un flujo desordenado, propiamente un flujo turbulento. ¿Qué pasa? Que ese flujo, señores, la verdad es indeseable. El flujo turbulento es un flujo indeseable. ¿Listo? En lo posible, y si se pudiera, señores, lo ideal sería que no lo utilizáramos, que ese flujo no existiera en nuestros sistemas que nosotros vamos a diseñar. Pero desafortunadamente, este flujo es el que siempre van a encontrar ustedes en su práctica. Este flujo laminar, señores, es muy bonito, pero es un flujo que en la realidad no lo van a ver ustedes, no se les va a dar. ¿Listo? Ese flujo, ¿para qué se lo utiliza? Normalmente se utiliza es para la parte ornamental, ¿cierto? En viviendas, ¿cierto? Para decoración, hacen que el flujo circule así. Hay muchas viviendas que tienen ese tipo de flujo. Y así, decoraciones en general, ¿listo? Pero que tengan una aplicación práctica en la realidad, en la cuestión industrial, no. ¿Listo? Entonces, repito, lo que van a ver ustedes es el flujo turbulento. Entonces, ¿qué hace el ingeniero? Nosotros como ingeniero lo que debemos tratar es de que este flujo sea lo menos,
¿cierto? Lo menos turbulento posible, ¿cierto? Hay que buscar que sea lo más bajo turbulento. ¿Y cómo nosotros podemos decir si un flujo es laminar o es un flujo turbulento? Entonces, para poder decir eso, debemos calcular un número que se lo conoce como el número de Reynolds, ¿cierto? Y se lo representa con las letras NR, así como lo ven ustedes en pantalla, ¿cierto? Número de Reynolds, ¿cierto? ¿Cómo se lo calcula el número de Reynolds? Entonces, el número de Reynolds se lo calcula a través de esta ecuación, multiplicando velocidad por el diámetro interno de la tubería por la densidad, ¿cierto? Dividiendo sobre la viscosidad absoluta o dinámica, o también puede utilizar esta ecuación, velocidad por diámetro, ¿cierto? Sobre la viscosidad cinemática. ¿Listo? Cualquiera de las dos ecuaciones. Perdón. No, ya dije. ¿Listo? Entonces, con cualquiera de las dos ecuaciones es lo mismo. ¿Listo? Y entonces, ¿cómo se define? Entonces, observen. Si el número de Reynolds, pondrá atención, si el número de Reynolds es menor a 2000, ¿cierto? Eso es un número adimensional. Si el número de Reynolds es menor a 2000, ¿cierto? Decimos que el flujo es laminar. Si el número de Reynolds, ¿cierto? Es mayor a 4000, decimos que el flujo es turbulento. Y si el número de Reynolds, ¿cierto? Se encuentra, entre 2000, ¿cierto? Y 4000, entonces decimos que el flujo se encuentra en la zona de transición. ¿Listo? Se encuentra en zona de transición. ¿Estamos de acuerdo? Por favor, ojo con eso. Y hay otro factor que se necesita para poder encontrar el factor, valga la redundancia, el factor de fricción, que es la relación del diámetro sobre la rugosidad promedia del material. A esta relación se la conoce como rugosidad relativa. ¿Listo? Entonces, ojo, para poder encontrar este factor de fricción, que es el que está en la ecuación de Darcy, debemos, repito, conocer el tipo de flujo y conocer la rugosidad relativa del material. ¿Listo? ¿Cómo encontramos esa rugosidad relativa, profe? Entonces, para encontrar esa rugosidad relativa, señores, debemos ir a una tablita. Miren, primero que todo, ¿qué es rugosidad relativa? La rugosidad relativa, como ya lo habíamos visto, creo, ¿cierto? Si nosotros miramos internamente un tubo cualquiera que sea de concreto, sea PVC, sea de vidrio, sea de cobre, si tuviéramos esa posibilidad de mirar a un microscopio de alta resolución, lo que miraríamos es eso que ustedes miran aquí, miren, ¿cierto? Miraríamos que el material en sí no es totalmente liso. La realidad es esta, miren, ¿sí? Esto no es liso. Profe, pero yo cuando toco un tubo de PVC parece liso. Claro, liso para sus dedos, ¿cierto? ¿No? Pero, repito, si usted se da cuenta ahí, eso no es liso, esto es así. Entonces, pues a través ya de estadísticas y toda esa cuestión, lo que se ha hecho es tratar de así, pues, mirar cómo encontrar esa rugosidad que no es más que la distancia entre la base de esa rugosidad y los picos, ¿cierto? Y a esa rugosidad que sí se ha analizado que es una característica de cada material estos pequeños picos, estas pequeñas deformaciones son bien diferentes. Y repito, son características de cada material y ya están estandarizadas. Entonces ya usted esto lo va a encontrar en una tablita. Es más, miremoslo aquí. Aquí está, miren, por ejemplo, mírenlo. ¿Sí? Entonces observen, miren. Ya sabemos, por ejemplo, mire, el vidrio se considera dentro de lo que se puede llamar no rugoso, se podría considerar al vidrio, ¿cierto? Como uno de los materiales cuya rugosidad es muy bajita, casi cero. Después de eso, mire, encontramos al plástico, ¿cierto? PVC, por ejemplo, ¿no? Cualquiera de los plásticos, ¿no? Nos damos cuenta, pues, que su rugosidad, cuando usted toca, ¿no? Ese material, se da cuenta que es como si fuera liso, ¿no es cierto? Y así, mire, va aumentando la rugosidad, mire, va aumentando la rugosidad.
¿Ok? Va aumentando esa rugosidad y aquí vemos, pues, repito que eso es una característica de cada material y la tenemos tanto en el sistema internacional como en el sistema inglés. ¿Vale? Bueno, así calculamos que la rugosidad, repito, que se representa con la letra griega epsilon. ¿Ok? Rugosidad. Pero bueno, listo. Entonces, ¿cómo la halla usted? ¿Cómo la halla usted? Esa rugosidad, sí, ¿dónde estábamos? Me perdí aquí, a ver. ¿Dónde estaba? Creo que estaba por aquí. Sí, listo. Entonces, miren, esa rugosidad, señores, miren, la metemos aquí, dividimos el diámetro interno del tubo sobre esto y con este cociente y con este número de Reynolds que tengamos, ¿cierto? Vamos y encontramos el factor de fricción. ¿Listo? Ahora, una pregunta que puede surgir es, listo, ¿cómo se calcula las pérdidas de energía si el flujo es laminar? ¿Y cómo se calcula las pérdidas de energía si el flujo es turbulento? Pues esta ecuación de Darcy se la utiliza tanto para flujos laminar, ¿cierto? Como para flujo turbulento. Es la misma. Entonces, ¿en dónde estriba la diferencia? Pues, hombre, en la forma como usted calcula el factor de fricción. Esto que estoy explicando aquí, señores, esto es, o se requiere, por ejemplo, conocer el número de Reynolds y conocer la rugosidad relativa, ¿sí? Si el flujo, ¿sí? Si el flujo es turbulento. Ahora, si el flujo es laminar, entonces repito, a ver, si el flujo es turbulento, F se calcula, ¿cierto? Teniendo en cuenta el número de Reynolds y la rugosidad promedio, ¿vale? Pero si el flujo es laminar, usted lo hace de una manera muy sencilla. El factor de fricción para el flujo laminar se lo calcula simplemente dividiendo el número de Reynolds sobre 64. ¿Listo? No es más. Una vez que usted haya obtenido este factor de fricción, bien sea para flujo turbulento, para flujo laminar, llega, lo mete en esta ecuación y con esos otros parámetros que están aquí ya puede calcular las pérdidas de energía por fricción. Ahora la pregunta. Listo, profe. Usted dice que para el flujo turbulento yo necesito NR y DE. ¿Y cómo calculamos ese factor de fricción? Pues bien, para el flujo laminar ya les estoy diciendo, mire, solamente tiene que dividir el número de Reynolds sobre 64 y lo encontró. Pero si el flujo es turbulento, usted tiene que acudir, ¿sí? Tiene que acudir a dos instancias diferentes. Bien, utiliza esta ecuación, señores, mírenla, utilizan esta ecuación que está aquí, ¿cierto? Y con esta ecuación calcula el factor de fricción, ojo, esto para flujo turbulento, ¿sí? O dos, si no quiere utilizar esta ecuación, utiliza este hermoso diagrama que está aquí, que se lo conoce como diagrama de Moody, ¿ok? En el cual, ¿se acuerdan lo que les decía? Mire, se requiere número de Reynolds, mírelo aquí, se requiere el número de Reynolds y se requiere también, mire, esto que está aquí, todos estos números, ¿cierto? Todo esto, perdón, todo esto hacia acá, ¿cierto? Hace referencia al valor de la rugosidad relativa, ¿cierto? Que es la división del diámetro entre la rugosidad promedio. ¿Listo? Entonces, bien sea que utilice usted el diagrama de Moody o bien sea que utilice esta ecuación que está aquí, requiere conocer tanto el número de Reynolds como la rugosidad relativa. ¿Estamos de acuerdo, señores? Entonces, ojo con eso, por favor. Si quieren, tomen apunte. Ya, así es como se calcula el factor de fricción para flujo turbulento. ¿Ok? Todo eso lo vamos a hacer ahora, pues, en el ejercicio. Bien, señores.
Miren, entonces aquí en este diagrama, pues también lo puede utilizar usted para calcular el factor de fricción si el flujo es laminar, ya en esta zona, mire, vea, mire, esta línea me está representando el flujo laminar, mire, incluso aquí me está dando la ecuación, ¿cierto? Pero pues, hombre, para usted utilizar esta lámina, mejor llego y hago la división de 64 entre eso y ya. Mire, esto que está pintado de negro aquí, señores, es lo que yo les expliqué, la zona de transición, y lo que está, ¿cierto? Aquí, miren, desde aquí hasta acá, señores, es lo que se conoce como zona de turbulencia. Y en esta zona de turbulencia vamos a encontrar algunos detalles bien importantes que se debe tener en cuenta, ¿cierto? Para poder calcular ese factor de fricción. Entonces, observen. Primero, aquí ven ustedes, señores, unas lineecitas. Pues espero, señores, que todo el mundo esté poniendo atención aquí. De lo contrario, se van a fregar, jóvenes, si no están aquí en este cuento, ¿no? Entonces, miren, si observan ustedes, hay una lineecita oculta con trazos, ¿cierto? O línea oculta, ¿no? Que me está separando, miren, a estas líneas curvas. Miren, estas son unas líneas curvas, si se dan cuenta, aquí, mírenlas, ¿no? Entonces, miren, si observan ustedes esta línea que estoy haciendo a trazos, ¿cierto? Me está separando la parte curva de la línea de la parte recta de la línea, miren. Todo esto que está aquí son líneas rectas. Miren aquí, ¿cierto? Son lineecitas rectas. Y esa línea que estoy trazando o que hice ahí a trazos rojos, ¿cierto? Mire, lo que hace es dividirme, ¿no? Cada una de esas curvitas, ¿no? En la parte recta y la parte curva. Esa parte que está recta, señores, se conoce como zona de completa turbulencia o de turbulencia completa, ¿cierto? ¿No? Como lo dice ahí, zona de completa turbulencia. Entonces, ¿qué pasa cuando a usted su número de Reynolds, ¿cierto? Cuando usted hace la operación y encuentra que su número de Reynolds está en la zona de completa turbulencia, ¿cierto? En zona de completa turbulencia. Entonces, cuando está en zona de completa turbulencia, llega usted para calcular el factor de fricción, ¿cierto? Simplemente, esto es muy sencillo para completa turbulencia. Llegamos aquí, señores, supóngase que usted el número de Reynolds le dio aquí, mire. Llega aquí, ¿cierto? Supóngase a esta linecita que está aquí, mírenla, ahí, ¿cierto? Recuerden, vuelvo y les explico que aquí está una línea horizontal, miren, ¿sí? Entonces, llega usted, esta línea vertical la hace coincidir o topar a esa línea horizontal y sin ningún problema, llega usted por acá y se viene hacia acá, mírenla, ¿cierto? Y obtiene su factor de fricción. Lo lee aquí, ¿cierto? Todo esto que está aquí, señores, ¿no? Que aquí no lo sé qué bien, ¿cierto? Esos números me representan el factor de fricción. ¿Listo? Lo lee aquí. ¿Ok? Pero ¿qué pasa, señores, cuando al calcular el número de Reynolds, ¿cierto? Me da que no está en la zona de completa turbulencia, sino en la zona de turbulencia, ¿cierto? Es decir, en la zona donde hay curvitas. Entonces, si hay curvas, señores, ¿cómo calculamos el factor de fricción? Entonces, miren, para eso sí requerimos obligatoriamente, señores, el D sobre E. Entonces llegamos y nos venimos, por ejemplo, supóngase que el factor de fricción me dio a mí, el factor de fricción me dio, por ejemplo, coloquémosle me dio aquí 400. Perdón, esta es la relación de D sobre epsilon, ¿no? La rugosidad relativa. Me dio de 400. Entonces, llegamos nosotros, mire, el problema de utilizar el diagrama de Mudry es que usted ya tiene que tener como una cierta, un cierto uso, una cierta experiencia, ¿cierto? Para que el resultado no le dé tan impreciso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, mire, llega usted aquí, ¿cierto? Aproximadamente, mire, llegamos, hay que tener en cuenta que
este eje que está aquí de D sobre epsilon, son ejes cuyas dimensiones son logarítmicas, al igual que el número de Reynolds, ¿cierto? Esto es logarítmico, esto no es lineal, ¿cierto? Entonces, más o menos, mire, el número de Reynolds vendría a estar como por aquí, mire, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Vamos a suponer, muchachos, de que el número de Reynolds, ¿cierto? Era este de aquí, ¿cierto? Entonces, mírenlo. Como a mí, perdón, aquí, ¿cierto? Mire, como, repito, el D sobre epsilon es 400, yo lo que debo hacer, señores, es llegar y aproximadamente, ¿cierto?, hacer el seguimiento de la línea más cercana, de la curva más cercana. En este caso sería la curva de 300. Entonces llego a un seguimiento por aquí. ¿Cierto? Hago un seguimiento, ¿listo? Y miren, esta línea vertical que estoy trazando aquí, señores, esta línea vertical no es la que intersecta o interseca, no sé cuál de las dos palabras, ¿cierto? A la línea horizontal roja que había trazado antes, sino que yo debo llegar y hacer, como le digo, más o menos, hacer el seguimiento, ¿cierto? A la curva que se produciría, miren, a la curva, ¿cierto? Que está más cercana a la que el diagrama me muestra. Y una vez ya llegué a esa curva, entonces ahí sí hago lo que ya habíamos hecho en el caso anterior, cuando el flujo es totalmente turbulento. Miren, ahí. Y ahí ya leemos aquí nuestro factor de fricción nuevamente, ¿cierto? Aquí ya leemos nuestro factor de fricción. ¿Listo? Bueno, esto es si usted utiliza el diagrama de Moody. Si no, nos evitamos todo ese tipo de problemas y lo calculamos con esta ecuación, ¿vale? Que esta es exacta, este diagrama es preciso. Esa es la diferencia. Esto es exacto y esto es preciso, ¿vale? Entonces, bueno, volvamos otra vez. Estábamos nosotros en esta partecita. Entonces, miren, así calculamos el factor de fricción, ¿cierto? Para zona de completa turbulencia. Utilizando, repito aquí, utilizando diagrama de Moody, ¿cierto? O utilizando, ¿cierto? La ecuación. ¿Listo? Así calculamos el factor de fricción cuando es en zona de turbulencia. Cuando es flujo laminar, sencillamente utilizamos esta ecuación. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando las pérdidas de energía, ¿cierto?, que va a calcular usted, son producto de accesorios? ¿Cuáles accesorios? Se considera accesorios, por ejemplo, la entrada, ¿cierto?, de la conexión de la entrada del fluido a una tubería. Esto se lo considera como un accesorio. Se considera como accesorio las válvulas. Se considera también los codos como accesorios, ¿cierto? Y también se considera como accesorios, por ejemplo, la salida, la conexión de salida que existe entre el tubo y un tanque. También se considera como accesorios, por ejemplo, las dilataciones, las contracciones, todo eso. ¿Cómo se calcula? Entonces ya dijimos, miren, señores, para calcular eso, ¿sí?, utilizamos esta ecuación. Y el K depende del accesorio. Para algunos casos tenemos que calcularlo utilizando esta ecuación que está aquí, K igual a longitud equivalente sobre el diámetro interior por el factor de fricción en zona de completa turbulencia, recordando que la zona de completa turbulencia, ¿cierto?, recuerden, es la zona que está formada por esta parte recta, ¿cierto?, del conducto. Perdón, por esa parte recta de la curva, ¿no? Entonces es la zona de completa turbulencia. Bueno, entonces listo, señores. Así calculamos este K. Pero hay algunos accesorios, ¿cierto?, como los que les estoy presentando aquí, miren, ¿sí? Vamos a mirarlos de manera rápida. Entonces, por ejemplo, miren esto. ¿Qué vemos aquí? ¿Cierto? Observen aquí, miren. Aquí vemos una expansión súbita, ¿sí? ¿Qué es una expansión? Es un cambio de diámetro, ¿no? Pero se habla de expansión ¿cuándo? Cuando mi fluido tiene esta dirección, miren. Cuando el fluido va desde la tubería menor a la tubería mayor, a esto se le conoce como una expansión súbita. A las expansiones también se les conoce como difusores, ¿cierto?
¿Y un difusor qué es? Es un elemento que lo que hace es transformar la energía cinética en energía de presión. ¿Cómo así? Miren, el fluido, cuando está en la tubería pequeña, tiene una velocidad V1, ¿cierto? La cual es mayor a la velocidad V2 que se encuentra cuando ya está en el tramo grueso, en la parte más ancha, ¿cierto? Entonces, mire, esta velocidad 2 aquí va a disminuir. Pero en vez de esto, aquí se incrementa la presión. Mira, aquí hay mayor presión, mientras que aquí, cuando está en la tubería pequeña, la presión es menor, ¿cierto? La velocidad es mayor y acá es viceversa, ¿ok? Entonces, miren que cuando hay ese cambio, observen lo que pasa con el fluido. Miren internamente qué le pasa al fluido. Mire, cuando el fluido pasa de una tubería pequeña a una tubería grande, miren, aquí se presentan unos pequeños vacíos, señores, ¿cierto? Miren, unas turbulencias. Esas turbulencias tratan, ¿cierto?, de evitar que este fluido siga bien. Miren, vean, esto se va dando así, miren. Y lo mismo por acá, miren. Esto trata de detener al fluido y de causarle problemas para que el resto del fluido se pueda movilizar bien. Eso se ve reflejado en pérdidas de energía. Como son accesorios, pues son pérdidas menores. ¿Cómo se las calcula? Esto ya es muy fácil. Para calcular esas pérdidas en una expansión, ¿cierto? Podemos utilizar esta tablita que está aquí o podemos utilizar esta gráfica que está aquí. También hay una ecuación, ya la miraremos si la utilizamos, ¿listo? Pero con cualquiera de esas tres formas, con la figura, con la tabla o con la ecuación, usted puede calcular SK, ¿listo? Bien, ahora, vemos también aquí, mire, un dispositivo, mire, que es esta conexión, lo que habíamos dicho, ¿cierto? Pérdidas en la salida, ¿no? Cuando el fluido sale del tubo, miren, por eso se llama pérdida de salida, entonces, ¿cómo se calcula el K? Ojo, cuando es la salida, nomás, si quieren, colóquenlo como nota, para calcular ese K, ya, o sea, ese no hay necesidad de calcularlo, ese ya está dado. Si es la salida del tubo, no hay problema, K vale 1. Entonces, las pérdidas de energía, que para todos se aplica así, K por la cabeza de velocidad, en este único caso, ¿cierto? HL va a ser igual solamente a velocidad al cuadrado sobre 2G. Esto cuando son pérdidas en la salida, ¿vale? Bueno, miremos esto aquí. Bueno, chicos, primero que todo, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Sí me están captando? ¿Sí me van entendiendo? ¿Aló? Sí, profe. Sí, profe, sí. Sí, profe, yo tenía una inquietud. Listo, Oscar. Lo que pasa es que estaba revisando el factor de fricción para el flujo laminar ¿Sí? y pues no sé, pues encontré la fórmula de que es 64 sobre número de Reynolds, o sea que estaba invertida, no sé, pues. Espérate, yo lo dije mal. A ver, espérame. No, gracias, pero porfa, estas correcciones háganmelas en el momento que es, ¿vale? Para no perder el hilo. A ver, No, claro, yo que les... estaba revisando. Verán, muchachos, que yo cuando estoy disponiendo acá no los puedo mirar. A ver, permítame, yo les coloqué número de Reynolds solo 64, tal vez tiene razón usted. ¿Dónde está? Esto es aquí, a ver. Sí, Aquí. profe, en la gráfica. Eso, 64, 64 sí. número de Reynolds. Vale, sí, señores, muchas gracias. Sí, estoy mal, 64 sobre el número de Reynolds. Muy bien, esto es. Julio, ¿tú me ibas a decir algo de pronto? No, profe. Vale, listo. 64 sobre el número de Reynolds. Listo, muy bien, gracias, compañero. Bien, señores, entonces íbamos, no, pues aquí, ¿no? Ya tenemos eso. Ahora, les estaba diciendo, bueno, ¿qué pasa con estas? Bueno, existen dos tipos de expansión. Una expansión, señores, que se conoce como expansión súbita. ¿Cómo es súbita? Es una expansión en la cual, mire, llega usted, conecta un tubo de menor diámetro de una, mire, ¿sí ven? Aquí, mire, se forma un ángulo de 90 grados, mire, a un tubo, ¿cierto?, de mayor diámetro, pero así, mire, ¿ya? De una sola. El fluido no alcanza a darse cuenta, ¿no?, de ese tipo de expansión. Esto es muy clásico, es de los que más se va a encontrar usted en su vida laboral, pues, si se mete por el lado de los fluidos, ¿no? Este tipo de expansiones. Este tipo de expansiones, señores, causa mayores pérdidas a las que se pueden conseguir con una expansión gradual. ¿Cuál es la diferencia? Mire, que aquí se va llevando al fluido de la mano. Se le dice, tranquilo, no se preocupe, mire, ahorita se va a encontrar usted con una expansión de este tipo, vaya tranquilo. Si observa usted, mire, vea,
las turbulencias que están aquí, mire, ¿verdad? Son muy pequeñas, mire. Eso quiere decir que las pérdidas son pequeñas. Si se dan cuenta, mire, ¿verdad? Son pequeñas, ¿vale? Entonces, aquí no hay tantas pérdidas. ¿Cómo calculamos el K? En todos estos accesorios, aquí la situación es calcular el K. Entonces, para calcular K, podemos hacerlo mediante esta tabla o mediante esta gráfica, en donde, como parámetros, usted requiere cuál es el ángulo que tiene esta dilatación. Desafortunadamente, este tipo de dilataciones a nivel comercial, aquí por si en Colombia no son como muy utilizadas, ¿no? La verdad no las he visto mucho, ¿cierto? Sí existen, pero pues no las he visto mucho, sinceramente, ¿no? Repito que lo que usted más encuentra en la práctica son esas otras, y estas deberían, pues, utilizarse bastante. Entonces, miren, necesitamos como elementos de entrada el ángulo de este cono y la diferencia de estos dos diámetros, ¿cierto? Con base en eso, llega usted, por ejemplo, mire la diferencia de estos diámetros, mírela aquí, ¿cierto? Esta diferencia de diámetros me da, por ejemplo, 1,6, ¿cierto? Y el ángulo, usted va a trabajar con, estos ángulos pues ya están estandarizados, ¿ya? Entonces llega usted, suponga, trabaja con un ángulo de estos, ¿cierto? Venimos aquí y en el número de corte, esto va a ser el K, miren, este va a ser el K, ¿listo? Lo mismo, repito, lo podemos hacer aquí en esta tablita, miren, necesitamos la división de esos dos diámetros y necesitamos el ángulo, miren, ¿cierto? Entonces trazamos, por ejemplo, aquí, miren, miramos cuántas lineecitas de estas, mire, hay entre estas divisiones, ¿cierto? Y con base en eso llegamos y trazamos, por ejemplo, aquí hasta 30, y desde aquí, mire, nos vamos para acá y encontramos el K, mírenlo aquí, ¿ok? Bueno, esto ya no es complicado, muchachos, esto es simplemente como analizar un poquito y listo. Bien, así, señores, como vemos con estas dilataciones, la dilatación o expansión, ¿no? Se las conoce así, como dilatación, expansión o difusores. Entonces, así como hay estos difusores, miren, que su nombre se lo da, es el sentido en el que está fluyendo el fluido, ¿cierto? También están las contracciones. Pues cuando usted va a comprar, usted simplemente dice una dilatación, una expansión. Comercialmente tienen otro nombre, ¿no? Bueno, pero entonces usted llega y pide una de estas y ya la forma como lo conecte, ¿cierto? Ya le da un nombre técnico, ¿no? Entonces, repito, si el flujo va de un tubo pequeño a uno grande, pues lo va a llamar expansión. De lo contrario, lo va a llamar contracción, que es este caso, miren. ¿Sí? Contracción. Entonces, la misma situación, mire, se llama contracción súbita cuando al fluido no le da tiempo para que él se acomode de la tubería grande, mírela, ¿cierto?, a la tubería pequeña. Él, de una, señores, sin decirle nada, él va pasando de esta tubería a la tubería pequeña de una, ¿cierto? Aquí se presentan mayores pérdidas que las que se presentarían en una contracción gradual. La misma explicación que hice para ahora rato, ¿cierto? Mire, vean, ¿cierto? Esta es una contracción gradual, ¿vale? Y entonces para eso, pues igualmente, miren, tenemos una tablita o tenemos una figura, ¿sí? Si utilizamos la tablita nuevamente, ¿cierto? Usted requiere, para este caso, conocer una velocidad. La velocidad siempre se trabaja con la velocidad crítica, o sea, con la velocidad que me puede producir mayores pérdidas. ¿Cuál es esa? La velocidad mayor. ¿Dónde se da la velocidad mayor? En la tubería menor, ¿cierto? Y la diferencia de esos diámetros. ¿Listo? Bueno, es la misma explicación que hice ahora rato. Repito, utiliza esto o utiliza esto, ¿cierto? O también hay una ecuación. Entonces, miren, señores, internamente, ¿qué es lo que pasa? Miren, cuando el fluido pasa, mírenlo aquí, cuando el fluido pasa por esta tubería, mire, aquí se forma algo que se conoce, es muy importante este término, vena contracta. Esta vena contracta, muchachos, hace que el fluido por aquí, ¿cierto?, se deforme, ¿ya? Y tenga mucha dificultad para pasar, lo que quiere decir, ¿cierto?, que me va a causar unas pérdidas grandes, ¿cierto?, en comparación, señores, con este tipo de fluido. Miren, aquí, miren, la vena que se podría formar en realidad es algo despreciable, ¿cierto? Es algo que no, pues no vale la pena tenerlo en cuenta, son pérdidas menores. Y aquí, en este caso, si la contracción es gradual, pues podemos utilizar
¿cierto? Miren también estas gráficas y también tenemos una tabla, se me olvidó subirla, bueno, pero también hay una tabla para eso, ¿vale? Bueno, y otra cosita importante aquí, señores, es las pérdidas de entrada, ¿sí? Pérdidas de entrada. ¿Entrada a quién? Al tubo. Entonces, observen, para estas pérdidas ya se encuentran estandarizadas estas 4 tipos de conexiones que existen, miren, entre un tubo y el tanque. Entonces, observen, miren. Siempre vamos a asumir, miren, que el tanque es grande, ¿no? Como les había dicho. Entonces, observen. Usted puede conectar el tubo por donde se va a vaciar este fluido. Usted lo puede conectar, mírelo ahí, de esa manera, ¿sí o no? Ok, mire, el flujo va ahí. Entonces, mire, usted puede llegar a conectarlo, pero metiendo el tubo ahí, mire, ¿listo? Luego aquí ya lo pega de alguna manera, bueno, lo pega, lo solda, dependiendo del material, ¿listo? Y entonces, mire, si usted conecta el tubo así, SK lo calcula así. Si usted, por ejemplo, utiliza una conexión aquí, a tope se llama, a tope, ¿listo? Es decir, simplemente colocándolo a la superficie del tubo, entonces, mire, el K ya está establecido, vale 0.25, ¿cierto? Perdón, discúlpeme aquí, 0.5, discúlpeme. Si la tubería usted la conecta haciéndole este pequeño chaflán, se llama técnicamente esto es un chaflán, mire, no es un redondeo, se llama un chaflán, ¿cierto? Entonces, mire, usted utiliza este K. Y por último, la más adecuada, porque es donde menos pérdidas hay, ¿cierto? Es hacerle un redondeo, ¿cierto? Mire, a la conexión. Profe, ¿y eso se puede hacer en la práctica? Claro que se puede hacer, ¿no? Claro, no para todas las tuberías. Por ejemplo, esto se puede hacer mucho cuando las tuberías son de metal. Por ejemplo, si es cobre, si es acero, ¿cierto? Ahí es más factible, es más fácil hacer este tipo de conexiones. Cuando es PVC y todo eso, pues no es tan fácil, pero pues sí se puede, ¿no? Pero no es tan fácil, la verdad. Bueno, entonces miren, ya cuando se redondea, ya dependiendo del redondeo que le haga ahí en comparación con el diámetro interno del tubo, vamos a encontrar diferentes tipos de K, siendo el menor K, miren, ¿cierto? Cuando esto se lo hace bien redondeado, ¿cierto? Cuando esto se lo redondea bien, ¿cierto? Entonces lo que se busca es que no tenga tanto trauma el fluido cuando está circulando del tanque, miren, al tubo. Observen aquí, señores, miren, aquí se empieza a formar esa vena que hablé, la vena contracta, ¿cierto? Miren, entre más nos acercamos a esta parte de aquí, miren, cómo es la vena aquí, miren, es una vena grandísima, miren. Esto aquí es aire, esto es un vacío, miren, vean. Vean, ¿se da cuenta? ¿Sí? Entonces, aquí, miren, es grave. Esta es la más mala conexión que se podría hacer. Profe, si es mala, ¿por qué la colocamos ahí? Porque ya directamente no la tenemos en cuenta. Porque es que, muchachos, desafortunadamente, pues hay situaciones en las que nos toca acudir a todas las opciones. Entonces, ya usted como ingeniero decidirá y dirá, no, pues no, aquí sí nos tocó colocarla esta porque no hay de otra, ¿cierto? Por A o por B de razón nos tocó. ¿Listo? Entonces, tiene que tener en cuenta eso, ¿vale? Todo eso repercute de una u otra manera económicamente, ¿no? A veces muy poco, a veces mucho, pues eso ya es relativo. Bueno, señores, eso con respecto a las pérdidas. Y por último, señores, tenemos, ¿cierto? Tenemos las pérdidas que se dan, por ejemplo, en las válvulas, ¿cierto? Como lo dije aquí, miren, ya, mírenla aquí tenemos una válvula, en esas válvulas también se dan pérdidas. Entonces, miren, hay diferentes tipos de válvulas. Y deberíamos preguntarnos, profe, ¿y por qué tantas válvulas? ¿Para qué? Si al fin y al cabo una válvula lo que hace es cerrar o abrir el paso de fluido por unos conductos. Pues no, señores, la cosa no es así como tan sencilla, ¿listo? Las válvulas tienen diferentes usos, ¿no? Diferentes usos. Por ejemplo, para colocarles, hay algo de manera rápida, en las tomas de los acueductos aparecen unas válvulas que llaman válvulas de compuerta, ¿no? Unas válvulas que si nos imaginamos aquí, sí, mire, aquí viene el fluido por este canal, ¿cierto? Aquí ustedes se van a encontrar, mire, ¿cierto?
con una válvula así, aquí hay un tornillo, ¿cierto? Miren, y aquí hay una compuerta, ¿cierto? Entonces esta compuerta, ¿cierto? Lo que hace es eso, pues, ¿no? Abrir o cerrar, ¿no? El paso de este fluido, pues, hacia donde tenga que ir, ¿ok? ¿No? Entonces, miren, hay unas que son propicias para que el cierre sea rápido. Hay otras que son, por ejemplo, cuando usted requiere hacer control en diferentes aperturas de la válvula. Entonces, eso depende, ¿sí? Depende. No es porque a mí me pareció más bonita esta, yo le coloco esta o la otra, no. Eso hay unos criterios para esa parte, ¿vale? Entonces, mira, aquí encontramos, por ejemplo, la válvula de globo, ¿cierto? Yo creo que muchos de ustedes o todos ya la han visto, mire. Este es más o menos el diseño de esa valvulita, ¿cierto? Por fuera. Y por dentro, pues, la vemos así como la ven ustedes en la pantalla, miren. Es una válvula de globo, ¿sí? Entonces, miren, aquí nos dicen, vea, cómo calcular ese cambio. Si es una válvula de globo, usted tiene que multiplicar 340, ¿cierto? Por el factor de fricción en zona de completa turbulencia. ¿Listo? ¿Qué pasa si es una válvula de ángulo? ¿Cómo así de ángulo? Pues mira, una de estas sí se las consigue, ¿no? Mire, entonces, por ejemplo, vea, el flujo yo necesito que vaya así. Sí las hay. Esto, mire. Entonces, ¿cómo calcula usted esta acá? Multiplicando 150 por el factor de fricción. ¿Sí? Y igual esto ya está dado también, ¿no? Ahorita miramos. Mire, encontramos este otro tipo de válvulas. Ya les había dicho, ¿no? La válvula de compuerta. Yo acá les hice un ejemplo en el caso de canales abiertos, ¿cierto? Esas son mandadas a fabricar, ¿no? Estas de acá ya ustedes las consiguen. Estas son para conductos cerrados, ¿cierto? Tuberías. ¿Listo? Entonces, mire, tenemos la válvula de compuerta, ¿cierto? Y mire, ya me dice aquí cómo calcularlo. Aquí no se mira bien. Ahora lo miramos en una tablita. Miren, estas otras válvulas, estoy seguro que la mayoría de ustedes, los que tengan tanques de reserva en sus casas, en sus viviendas, en sus apartamentos, van a encontrar este tipo de válvulas. Estas se las conoce como válvulas unidireccionales. ¿Por qué? Porque permiten que el flujo vaya en una sola dirección. Por ejemplo, en este caso, mire, el flujo va en esta dirección. Llega aquí, la fuerza del flujo hace que esto se abra y esto sigue para allá. Pero cuando el flujo quiere regresarse, ¿cierto? Lo que hace es hacerle fuerza a esta compuerta y cerrarlo. Si se dan cuenta, mire, y no permite que esto continúe para acá, ¿cierto? Aquí no, solamente en esta dirección de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Se llaman válvulas unidireccionales o válvulas de verificación. Hay varios tipos, ¿cierto? Aquí me están dando uno. Bueno, varios tampoco, hay como unos 3. De pasos, ¿no? Estas se las conoce también válvulas de check. Yo no sé en ese caso check cómo traduce, pero se las conoce como válvulas de check. Ajá, sí señor, correcto. Entonces funcionan el medidor del agua, o sea, para marcar. Para marcar. Sí, para marcar o sea, cuánto consume, Sí. el medidor Ajá. trabaja mismo. Entonces, por eso lo marca. Ve, interesante, no sabía. No sabía esa parte. Pero sí, entonces, ¿qué les comento? Eso, esas válvulas, repito, sí, ojalá, muchachos, sean curiosos, ¿vale? Y ojalá terminaran la clase y fueran ustedes a ver en el tanque de abastecimiento, en el tanque de reserva, perdón, que ustedes tienen ahí arriba, muchachos, garantizado que todos deben tener esa válvula. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si no tienen esa válvula, cuando se va el agua, ¿cierto? Ojo, el agua tiene que ir subiendo, ¿no? O sea, va en esta dirección, ¿ya? Pero la idea es que cuando se vaya el agua del acueducto, ¿no? El agua que le llega a la casa, cuando se va, pues, entonces, ojo, como el agua aquí tiene que estar subiendo para llenar el tanque, ¿cierto? Si esta válvula no existiera, entonces el agua del tanque va a llegar, ¿cierto? Como aquí ya no hay presión, va a llegar el agua y se va a venir para acá, ¿sí o no? Entonces, esta válvula, ¿qué hace? Retener toda esta agua de acá, automáticamente, pues, evitando así que se regrese el agua. ¿Sí me entienden? ¿Ya? Por eso esto es importante, muchachos. Esto es real, repito, ¿no? Esto es ya muy, muy práctico, ¿ya? Bueno, miren, aquí tenemos otras válvulas, señores. Porfa, miren, a mí algunas cosas, pues, tuve la oportunidad de aprenderlas en la universidad y otras, pues, en mi trabajo, cuando yo trabajé, pues, en la práctica como ingeniero mecánico. Ahí aprendí muchas cosas que en la universidad, pues, no hubo forma de aprenderlas, ¿cierto?
Entonces, por ejemplo, miren, este tipo de válvulas, señores, estas, miren, por ejemplo, yo no las conocía, sino cuando ya me tocó laborar. Estas válvulas se llaman popularmente, ¿cierto? La gente le va dando nombres así, ¿no? Por darle nombres o porque los asemejan a algunas cosas. Por ejemplo, a esto le dicen una granada en la práctica. Válvulas de pie, sí, señor. De pie de Válvulas pozos, de ¿no? pie, sí, señor. Ajá, estas. Entonces, si usted mira, pues a algunos le van a decir una granada, ¿cierto? ¿Ya? O válvulas de pie. Ese es el nombre, válvulas de pie. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta válvula? ¿Dónde se las conecta? Estas válvulas, señores, se las conecta es al final de la tubería o de la manguera de succión de una bomba. Estas válvulas generalmente van allá. ¿Dónde más las encuentran? En las piscinas también. En las piscinas, en algún momento cuando hacen mantenimiento y todo ese cuento, ¿cierto? Van a, por ejemplo, a sacar el agua, bueno, en fin, también la saben colocar. ¿Vale? ¿Cuál es el objetivo de esa válvula? Muy parecido a lo que yo expliqué aquí, mire, con esto, ¿cierto? Las válvulas de pie hacen que el fluido suba, ¿cierto? Miren, que el fluido suba, pero miren que tiene aquí este elemento. Este elemento es una, espérenme, se me escapa el nombre, eso se llama una, Julio, de pronto vos te acuerdas, eso se llama una, bueno, es una plaqueta, esto de aquí. Es una plaqueta que gira, ¿cierto? Cuando el agua se regresa, señores, esto llega y se coloca en esta posición, miren, ¿cierto? Se coloca en esa posición, evitando que el agua se regrese, ¿listo? Además, esta valvulita tiene aquí este filtro, miren aquí, señores, mírenlo. Este filtro, sí, tiene unos agujeritos aquí. El objetivo de esos es que a la bomba no le vaya a entrar ningún elemento sólido, como por ejemplo hojas. Si usted conecta esa bomba, por ejemplo, a un río, van a haber hojas, va a haber palos, ¿cierto? Va a haber basura. Entonces la idea es que eso se quede aquí y no le entre a la bomba porque daña la bomba, ¿cierto? Daña la bomba. Entonces eso no puede entrar. Entonces, miren, esta es una válvula de pie, ¿cierto? Miren aquí, bueno, aparecen diferentes tipos de válvulas, muchachos. Ya les tocaría a ustedes ponerse a leer. Mire, esta es otra válvula check también, ¿cierto? La misma situación, mire. Este es otro tipo, mire. Ya, lo que dijimos, mire, válvula de check, válvula de verificación o unidireccional, pero es otro tipo, ¿no? Entonces, lo mismo, mire, esto permite que el fluido vaya en esta dirección, mire. Pero cuando el fluido quiere venir en esta dirección, nada que ver. Ahí no se puede. ¿Listo? Y bueno, continuando aquí, señores. Vemos, por ejemplo, diferentes tipos de codos, ¿no? Los más comunes, por ejemplo, para transporte de agua, ¿cierto? Tenemos este codo, un codo a 90 grados, codo corto a 90 grados. Mire, esto es un codo de radio largo, también a 90 grados, y cada uno, mire, tiene una forma diferente de calcularlo. Aquí vemos, mire, este tipo de codos son codos metálicos, que son roscados, como se puede dar cuenta, mírenlos, ¿cierto? Los encontramos tanto como a 90 grados como a 45 grados, también a 180 grados, ¿cierto? Y los encontramos en diferentes materiales, dependiendo del que usted utilice, pues tendrá un K diferente para calcularlo, ¿vale? ¿Ok? Pero sin embargo, señores, nosotros como ingenieros, en las obras que se hagan, no siempre va a encontrar todo estandarizado, ¿cierto? Y les comento que esto se da mucho cuando usted hace ya obras a nivel macro, a nivel grandísimas. Por ejemplo, se va a hacer un tendido de una tubería madre, una tubería de acero, por ejemplo, que tenga como diámetro 40 centímetros, ¿cierto? Poner atención, 40 centímetros, mire. Muy probablemente, bueno, y supongamos, mire, que esa tubería, ¿cierto? Tiene que ir así, señores. Ahí, por ejemplo, supongamos de aquí a aquí son 500 metros, ¿sí? Y luego, ¿cierto? Tiene que ir de aquí así, miren, ¿cierto? Miren, supongamos aquí unos 15 grados, en donde aquí hay, por ejemplo, 300 metros. Entonces resulta, miren, que este angulito que está aquí, que lo voy a representar, entonces miren, ¿cierto? Este angulito usted no lo va a conseguir en la práctica. ¿Qué tiene que hacerlo?
¿Qué tiene que hacer? Mandarlo a hacer, ¿cierto? Si es de metal, pues listo, no hay problema, lo mandan a hacer y lo soldan aquí y se acabó, ¿cierto? ¿No? Pero igual, tampoco es tan sencillo así como lo estoy diciendo, ¿no? Eso requiere su proceso, ¿cierto? Pero usted tiene que hacerlo así. Pero, ¿y por qué no lo hacemos 90 grados? No, porque el diseño no se lo permite, ¿ya? O sea, donde usted va a llevar agua hacia el otro sitio, es así y obligatoriamente es así, tiene que respetar eso así, porque si no le embarra. En PVC también sucede eso, señores. Y entonces usted tiene que darle la curva necesaria de acuerdo al diseño que usted requiera. Y eso se lo puede hacer, ¿cierto? Eso se puede hacer, ¿ya? Lo manda a hacer o usted lo hace. Esto no es complicado hacer, ¿ya? Desde que tenga las herramientas se puede hacer. Pero solamente hay que tener en cuenta una condición. ¿Cuál es? De que este radio, miren, señores, que es este de aquí, el radio de curvatura debe cumplir con alguna de estas tres ecuaciones, que es lo mismo, ¿cierto? Si usted no tiene en cuenta esta condición, ¿qué va a pasarle a la curvatura? Cuando usted lo curve, ¿cierto? Esto se le va a hacer algo como así, miren. Se le va a dañar, ¿cierto? Mire, ya mira, así se le va a hacer. Y si quiere, haga la experiencia usted en su casa. Coja, por ejemplo, un tubito de estos, miren, ¿cierto? Cójalo y dóblelo, ¿cierto? Ya, dóblelo y se va a dar cuenta. Sí, va a llegar un momento donde, listo, sigue conservando la curvita, pero llega otro momento donde, ¡pum!, ¿listo? Se le hace algo así. Entonces, para que no se le haga algo así, debe considerar que ese radio debe ser, ¿cierto? Por aquí debe aparecer. Bueno, debe ser como máximo igual a esta relación que está aquí. ¿Listo? Eso como para tenerlo en cuenta. Bueno, chicos, yo creo que hasta ahí sería la parte teórica y vamos ahorita, ¿cierto?, a hacer un ejercicio. Bueno, antes de hacer un ejercicio, señores, aquí dan, señores, por favor, tengan en cuenta lo siguiente. Hablábamos del famoso factor de fricción en zona de completa turbulencia, mírenlo aquí, ¿cierto? Factor de fricción en zona de completa turbulencia, mírenlo. Este factor de fricción es un ejemplo que el autor me lo está dando específicamente para el acero comercial, ¿cierto? Y él, ¿cómo hizo para calcularlo? Él fue al diagrama de Moody. Fue al diagrama de Moody, ¿cierto? Yo no me acuerdo dónde lo tenía ese diagrama. Aquí, mire, ¿cierto? Y repito, mire, en esta zona, mire, en toda esta zona, esto es zona de completa turbulencia, ahí llegó con el D sobre epsilon, llegó y trazó una línea, ¿cierto? Y me encontró el factor de fricción en zona de completa turbulencia. Cuando esté en esa zona, el factor se llama factor de fricción en zona de completa turbulencia. ¿Listo? Pero entonces la pregunta es, bueno, profe, ¿y si no es acero? ¿Y si es bronce? ¿Y si es PVC? Listo, si es así, no tiene nada más que... O sea, bueno, si es acero, ya tranquilo, mire, ya el autor nos facilitó, entonces ya simplemente usted viene a esta tablita, ¿cierto? Y encuentra cuál es ese factor de fricción. Pero si es otro material, ¿qué tiene que hacer? Pues llegar aquí, ¿cierto? Y calcular cuánto vale D sobre epsilon y hacer lo mismo, miren, venir por aquí y, repito, ¿cierto? Encontrar ese factor de fricción en zona de completa turbulencia, ¿vale? Por último, y muy probablemente en el parcial tenga que hacer eso, ¿cierto? Por último, miren, ¿cómo calculábamos el K? Entonces, mire, decíamos que el K para cualquiera de estas, mire, era igual a ¿qué? Por ejemplo, mire, si era una valvulita de estas, mira, era multiplicar, vea un número, vea, por ejemplo, esta, mírela, ¿cierto? Era multiplicar 150 por el factor de fricción. Entonces, vuelvo y repito, si es acero, viene aquí, busca el factor de fricción, lo multiplica y encontró la K, ¿cierto? Para otros dispositivos, como por ejemplo, mire, las válvulas, los codos, las válvulas, mire, los codos, ¿cierto? ¿Sí? Las T's, ¿cierto? ¿Qué tienen que hacer? Venir a esta tablita, ¿cierto? Y encontrar LE sobre D, ¿cierto? Mire, que es cada uno de estos valores, y estos, ¿sí? Los multiplicamos, ¿cierto? Los multiplicamos así, mire, K es igual a ¿qué? A LE sobre D por el factor de fricción. Entonces, mire, esto se lo da esta tablita, mírelo aquí, ¿cierto? Y el factor de fricción, ¿cierto? Ya, es el que obtiene usted acá. ¿Listo? Bueno, señores, entonces, a ver, para no hablar más, ¿listo? Vamos a desarrollar este ejercicio. Vamos a dejarlo iniciado porque es largo. ¿Ok? Entonces, miren lo que dice este ejercicio. Dice,
Bueno, repito, señores, que hay 3 clases de sistemas de tubería. El primero, ¿cierto? Que es la recopilación de todo lo que se ha visto. ¿Ya? El segundo, bueno, para el primero no necesitamos iteración, ese lo sacamos directo. El segundo, señores, que es con iteración al igual que el tercero. ¿Listo? Esos dos hay que tenerles cuidado. Aunque repito, pues que sí hay una formulita ahí, ¿no? Para hacerlo de manera directa, pero es mucho mejor trabajarlo con iteración. Bueno, señores, entonces vamos a resolver este problema. Dice, calcule la potencia, mire, la potencia transmitida, transmitida a la bomba que se muestra en esta figura, mírenla aquí. ¿Sí? Si su eficiencia es del 76%. Entonces, mire, la eficiencia mecánica de esa bomba, recuerden que eso ya lo da el fabricante, es del 76%, ¿cierto? Y dice, si se encuentra fluyendo en este sistema, mire, es alcohol etílico. Metílico. A 25 grados centígrados. Con un caudal de 0.015 metros cúbicos por segundo. Dice que la línea de succión es una tubería, mírenlo aquí, la línea de succión dice que es una tubería de acero estándar calibre 40. ¿Cierto? De 4 pulgadas. Y tiene una longitud de 15 metros, mírenla. Estamos hablando de esta tubería. Tiene 15 metros de longitud, ¿cierto? Es una tubería de acero. ¿Quién dice eso? Usted. Usted como ingeniero, señores, es el que tiene que decir, no, aquí vamos a hacer esto, lo vamos a hacer con acero. No, esto lo vamos a hacer con bronce. No, lo vamos a hacer con PVC. Pero usted tiene que tener unos criterios claros. Bien, sigamos aquí. Dice, la longitud de la tubería, listo, la tubería de descarga, dice, tiene una longitud, ¿cierto? De, ojo, miren, 200 metros, señores. Y es una tubería también de acero estándar, esa es la tubería, la línea de descarga. ¿Cierto? Es acero también. Acero estándar, calibre 40 de 2 pulgadas. Miren, muchachos, si se dan cuenta, mire, la de succión es de mayor diámetro que la de descarga, ¿cierto? Y ya, eso es lo que me está diciendo el problema. Listo. Me está pidiendo calcular la, ojo, como incógnita, me pide encontrar, ¿qué? La potencia de la bomba, que la representamos así, con doble L. Pero ¿cómo se calcula la potencia? Como ustedes ya saben, miren, la potencia se calcula multiplicando, ¿qué? El peso específico del fluido por el caudal, ¿cierto? Por HA, que es que la energía adicionada al fluido por un dispositivo mecánico, como por ejemplo una bomba, ¿sí? Entonces, en realidad, ¿qué es lo que nos está pidiendo el problema? Miren, HA, ¿sí o no? Y entonces, ¿qué dijimos, señores? ¿Qué dijimos? Que todo problema en el cual nos pidan HA o HL se lo consideraba como un problema tipo clase 1. ¿Listo? Clase 1. Entonces, miren, clase 1. Bien, entonces, ¿qué hacemos para encontrar eso? Este es fácil, este es muy sencillo, es laborioso, pero es sencillo. Entonces, para resolver este problema, lo que hacemos es, nos ubicamos aquí, señores, y establecemos la ecuación general de la energía entre los dos puntos en cuestión, entre el punto 1 y el punto 2. ¿Listo? Entre el punto 1 y el punto 2. Entonces, miren, tenemos aquí en el punto 1, tenemos que presión 1 sobre gamma más Z1 más la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más, ojo, HA menos HL menos HR. Esto debe ser igual a ¿qué? A la presión 2 sobre gamma más Z2 más la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. ¿Listo? Miramos qué términos se pueden cancelar. Como vemos, miren, el punto 1
está expuesto a la atmósfera, al igual que el punto 2, ¿cierto? Entonces, mire, esto vale 0, la velocidad ya sabemos que vale 0, la presión 2 vale 0, la velocidad 2 vale 0, ¿cierto? Ahora sí pregunto, entre el punto 1 y el punto 2, ¿hay alguna bomba? ¿Qué dicen, señores? Entre el punto 1 y el punto 2, ¿hay alguna bomba? ¿Qué dice mi amigo Edward? Edward, ¿qué dice? Edward. Amigo Edward, ¿sí está aquí o no? Profe, ahí no lleva ninguna bomba, ¿no? Eso es lo que les estoy preguntando. Edward, ¿qué Pues no opina? ¿Seguro? Espérame un momentico. Edward. No. Valentina, ¿usted qué me puede decir de Edward? Espera un momentico. Valentina. Estos muchachos, hermano, no, hermano. Ojo, Sí, señores, profe. que voy a tener en cuenta. Coménteme, ¿dónde está Edward? No sé, Vale, listo. profe, es que lo que pasa es que él está en un municipio que queda por el Cauca y Ajá. pues allá por lo de, no sé, creo que por la guerrilla, por todo eso, se le va constantemente la luz. Pero Edward sí estaba aquí cuando entramos. Háganme el favor, señores, me firman todo el mundo aquí en el chat. Qué vaina sola, ni los de segundos son así. A ver, háganle, firmen ahí, por favor. Verán, señores, esto es un tema importante para ustedes, señores. Por favor, firmen. Pila, señores, esto es práctico, esto es real, señores. Se acordarán de mí cuando ya estén en la práctica. Listo, Juan, ahorita revisamos. Mira, aquí hay una compañerita ya nos dijo que sí. ¿Ya, señores? Bueno, ojo, solamente yo tengo en cuenta aquí en la lista los que firmaron acá. Listos. Bien, entonces, vamos aquí otra vez. Entonces, observen, miren, entre el punto 1 y el punto 2, señores, efectivamente, miren, tenemos una bomba. Entonces, sí hay bombas. ¿Hay pérdidas de energía aquí, señores? ¿Qué dicen ustedes? La tubería de succión tiene 15 metros. La tubería de descarga tiene 200 metros. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí deberíamos considerar las pérdidas de energía aquí? ¿Será que se pierde energía en esos tramos? Profe, en la entrada Sí, y en la profe. salida no se pierde energía. ¿Cómo, perdón? En la entrada y en la salida. No, sí. No, sino que me refiero en general. ¿Sí deberíamos tomar en cuenta las pérdidas de energía en este sistema? Sí, porque hay una válvula. Bueno, listos. Entonces, observen, miren. Primero que todo, señores, son 200 metros, señores, ¿cierto? Mire, 200 metros son 2 cuadras. ¿Ustedes creen que en 2 cuadras no se va a perder energía? ¿No va a disminuir la presión? Pues por supuesto que sí, señores. ¿Sí? Pero ahorita, por favor, tranquilos, no se preocupen si las respuestas están mal. La idea es que empiecen ustedes a pensar. Si no se ponen a pensar, señores, así esté mal, señores, no vamos a hacer nada, ¿vale? Por favor, así esté mal la respuesta, respondan, ¿vale? Pero pensando, Profe. muchachos. Señor. Esa se parece como a esa bomba de Ariete, ¿qué? No, sí, no, o sea, a eso no le pongas atención. Sí, claro. Pero no, eso simplemente el autor quiso pintarla así, pues, como para destacarla. Pero no tiene nada que ver con eso. Es una bomba normal, ¿cierto? Lo que está haciendo la bomba aquí es darle energía para que el fluido pueda pasar de aquí, de este tanque que está por debajo de este otro tanque de acá. Entonces, miren, para que pueda subir a este tanque de acá, pues obligatoriamente hay que colocarle una bomba. ¿Listo? Entonces, miren, señores, claro, si son 200 metros, señores, por supuesto, miren, aquí hay unas pérdidas de energía grande. Aparte de eso, como lo dijo, creo que Pinza, hay una válvula, dijo, mire, aquí hay codos, ¿cierto? Hay una entrada, hay una salida. Entonces, obvio, señores, aquí hay pérdidas. Profe, ¿y cuándo consideramos y cuándo no consideramos? Ya, chicos, la experiencia, ya ustedes, el bagaje que van a tener cuando ya se metan en esto, ya ustedes van a decir, no, en estos casos sí podemos considerar pérdidas, si no, aquí no consideremos, ¿listo? Ya en la práctica esto es mucho más fácil de lo que parece, ¿listo? Pero así, en términos generales, por ejemplo, miren un sistema en donde, por ejemplo, hasta unos 10 metros, en términos generales, ojo, podríamos decir que no vale la pena considerar pérdidas de energía. 10 metros es algo muy pequeño, ¿cierto? ¿Ya? Entonces no vale la pena.
tener en cuenta las pérdidas de energía. En general, repito, habría que analizar cada caso, pero en general no habría necesidad de considerarlo. Pero ya 200 metros, chicos, las pérdidas sí. Y esas, si no las consideran, muchachos, la embarró aquí con la selección de esa bomba. ¿Vale? Entonces, listo. Si hay pérdidas. Ahora, ¿hay algún motor o algún elemento de entre el punto 1 y el punto 2 que me esté, algún elemento mecánico que me esté quitando energía al fluido, como un motor hidráulico, como una turbina, entre esos dos puntos? No. ¿Qué dicen? No. No, profe. Exacto, miren. Miren, observen, viene por aquí, ¿verdad? Solamente hay la bomba, miren. Aquí no hay ningún otro elemento, ¿vea? Nada. ¿Sí? Entonces no hay. Perfecto, entonces como no hay, vea, esto vale 0. ¿Listo? Mira, hasta aquí esto es sencillo, esto no tiene ciencia, y es que, repito, esto es sencillo, sino que es muy, muy laborioso. O sea, ya uno metiéndose en este cuento, lo que tendría que hacer es, por ejemplo, utilizar Excel, ¿cierto? Y hacer ahí unas tablitas para que llegar y solamente cambiar lo que tenga que cambiar y ya. Entonces, ¿aquí qué me queda? Z1 más HA menos HL igual a Z2, ¿vale? ¿Ok? Julio, cierra por favor el micrófono, desactívalo. Listo, señores. Y entonces, ojo, lo que me pide aquí es hallar la HA. Mire, HA. Entonces decimos que HA va a ser igual a ¿qué? A Z2 menos Z1 más HL. Mire, Z2 menos Z1 más HL. ¿Listo? ¿Cuánto vale Z2 menos Z1? Z2 menos Z1. ¿Cuánto vale? ¿Quién me ¿Podría dice? acercar el gráfico, por favor, profe? ¿Ahí? ¿Ahí? Sí, profe. ¿Sería la de 10? Correcto. Listo, mire, Z2 menos Z1, ¿cierto? Vale 10 metros. Ahora viene el gran inconveniente. ¿Cuánto vale HL? Recuerden que esta HL aquí, ¿cierto? Es el total, chicos. Total de pérdidas. ¿Cierto? ¿Cómo calculamos el total de pérdidas? Sencillo, señores. Llegamos aquí. Ahorita lo vuelvo a ampliar el gráfico, Karen. Entonces verán, ¿cómo calculamos esas pérdidas? Entonces, perdiendo mucho tiempo aquí. Listo, chicos, ahí, un momentico aquí. Listos. Listo. Ok, señores. Bien. Entonces, miren. Empezamos a mirar, ¿no? ¿Quién es HL? Entonces, vamos a hacerlo aquí, miren. HL sería la sumatoria de todas las pérdidas que se van a dar entre el punto 1 y el punto 2. ¿Cuáles son esas pérdidas? Primero, las pérdidas por entrada al tubo. Entonces, esto va a ser igual a HL1, llamémosla así, más las pérdidas por la fricción en este tubo. Llamémosle HL2, ¿cierto? Más las pérdidas por fricción en la tubería recta de la tubería de descarga, ¿cierto? Entonces, mire, más HL3, ¿cierto? Más las pérdidas porque hay una válvula, mire, más HL4, más las pérdidas porque hay dos codos, más HL5, más la pérdida porque hay una salida, más HL6. ¿Listo? Entonces, coloquemos aquí qué significa cada una de estas cositas. HL1, le vamos a decir que son las pérdidas, ¿cierto? ¿Por qué, muchachos? Por, ojo, entrada, ¿cierto? HL2, decimos que son las pérdidas por fricción,
HL3 son las pérdidas, por fricción en tubería de succión. HL3 son las pérdidas por fricción en la tubería de descarga. HL4 son las pérdidas, como dijimos, pérdidas en la válvula. HL5 son las pérdidas en los dos codos. Ojo ahí. Y HL6 serían las pérdidas, ¿cierto?, en la salida del tubo. ¿Listo? Ahora, nuevamente, a ver, ¿cómo se calcula cada una de estas? Entonces, HL1, mire, como son pérdidas por entrada, son pérdidas menores. ¿Cómo las calculamos? Utilizando esta fórmula, mire, K por la cabeza de velocidad. ¿Qué velocidad utilizamos aquí? Miren, entonces a esto vamos a bautizarlo, ¿cierto? Entonces vamos a bautizarlo aquí. Ahí va la de succión. Exacto, muy bien. Eso es. Entonces miren, a esto, señores, si quieren llamémoslo eso, con S de succión, sí, está bien. Entonces a esto llamémosle S y a esto, porque es una tubería de descarga, llamémosle D, ¿cierto? Y entonces, señores, decimos, mire, HL1 va a ser igual a K por la velocidad en la tubería de succión, ¿cierto? ¿Cómo calculamos las pérdidas en la tubería, las pérdidas por fricción en la tubería de succión? Pues utilizando la ecuación. ¿Qué ecuación? ¿Cómo se llama esa ecuación? ¿Cómo se llama esa ecuación, señores? En la tubería de succión. De Darcy. La ecuación de Darcy. La ecuación de Darcy. Entonces, miren la F por L sobre D por la cabeza de velocidad, ¿cierto? ¿Cómo calculamos las pérdidas por fricción en la tubería de descarga, ¿cierto? Entonces, F por L sobre D por la cabeza de velocidad sobre D. Entonces, nuevamente, ¿qué velocidad utilizamos para la tubería de succión? Pues de S, ¿cierto? La velocidad en la tubería de succión. Y como esto es en la descarga, ahí, ¿vale? Voy a hacer un poquitico más amplio esto para que... Listo. ¿Cuánto vale HL4? Mire, como es en una válvula, la misma fórmula de accesorios. K por la cabeza de velocidad, ¿cierto? Y como esta válvula, ¿dónde está? Si está en la descarga, mire, válvula de descarga, entonces la velocidad debe ser la velocidad en la descarga. En los codos sería HL5. Entonces, como son dos codos, de una vez calculamos unas pérdidas y la multiplicamos por 2. 2 por K por la cabeza de velocidad, ¿cierto? Como los codos están en la tubería de descarga, mírenla, entonces sería por la velocidad de descarga. Y HL6, que sería las pérdidas, HL6, que sería la K por la cabeza de velocidad en la tubería de descarga, ¿cierto? Ahí. ¿Cuánto vale? ¿Cómo es que es esto, muchachos? Miremos aquí una cosita. Listo. ¿Cómo se calcula el K para una pérdida en la salida? Mire, en la salida siempre vale 1. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos esto, mire. En la salida, mire, ojo, siempre K va a valer 1. Por ende, HL6 va a valer la cabeza de velocidad en la salida. ¿Listo, chicos? ¿Cierto? Entonces, nuevamente, mire, ya, aquí ya la idea es cogerle como ubicarse, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y ya. Entonces, empezamos con cada una de estas. Entonces, nuevamente, HL1 dice que es K por la cabeza de velocidad. ¿Cómo encontramos esa cabeza de velocidad? Entonces, observen, miren, aquí tenemos, miren, si observan ustedes, miren, esta cabeza de velocidad se está repitiendo, miren. Lo mismo, miren,
en la descarga, miren, mire. ¿A dónde quiero llegar con esto, señores? Que nosotros podemos simplificar esto para que no nos quede tan complicada la cosa, miren. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, hagamos eso. Bueno, esta cabeza de velocidad, ¿cómo la encuentro? ¿Cómo encuentro esa velocidad, señores? ¿Qué sugieren ustedes? A ver, díganme. Con el caudal, profe, y el área de cada tubería. Perfecto, ¿listo? Entonces, observen, miren, el problema me está dando el caudal, mírenlo aquí, me está dando el caudal, ¿cierto? Y además de eso, miren, me está diciendo cuál es el diámetro y qué tipo de material es cada uno de los conductos, el de succión y el de descarga, ¿cierto? Entonces, con base en eso, señores, pues yo digo que la velocidad de succión va a ser igual a que al caudal sobre el área de succión, ¿sí o no? Y si ya tengo eso, yo puedo decir que la velocidad de succión al cuadrado sobre 2G la puedo encontrar. Y lo mismo, por favor, para que me ayuden ahí, chicos, por favor, a los que yo nombré, que me den la manito y vamos calculando esto. Miren, velocidad de descarga va a ser igual al caudal sobre el área de descarga. Y de aquí, pues, si ya tengo la velocidad de descarga, yo puedo encontrar la cabeza o carga, ¿cierto?, de descarga. Entonces, tengan la amabilidad, señores, me dan este valorcito. ¿Cuánto vale el caudal? El caudal vale 0,015 metros cúbicos sobre segundo. ¿Y cuánto vale el área, por favor? ¿Me colaboran, chicos? Porfa, señores, quien no esté con con las tablas que yo les había solicitado, señores, aquí van a quedar muertos. Por favor, señores, los que ya tienen las tablas, me van a la página, al apéndice F, si no estoy mal, en donde aparece ahí conductos de acero, miren, conductos de acero estándar calibre 40, y me dicen cuál es el área de succión. Para 4 pulgadas y para 2 pulgadas. Profe, para el de 4 es 8.213 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Por 10 a la menos 3 metros cuadrados. ¿Listo? Profe, cédula 40 es lo mismo que calibre 40, se me olvidó. Correcto. La verdad. Sí, ¿no? sí, tranquila. Sí, es lo mismo. Vale. Cédula, case, calibre, es lo mismo. Son sinónimos. Ok, muy bien. Entonces, listo, por favor, ¿cuánto es? Espero que los demás estén confirmando. Oliva, por favor, ¿me puede colaborar también y me confirma? Sí, profesor. Y la otra es de 2.168 por 10 a la menos 3. ¿Cuál? ¿Para 2? Sí. Repítamelo. 168 por 10 a la menos 3. Vale. Entonces, por favor, aquí, ¿cuánto vale esta velocidad, muchachos? La velocidad de succión, ¿cuánto vale? 1.826, 1.83. Vale. Entonces, porfa, colabóreme y deme este valorcito de aquí. ¿Cuánto vale la cabeza de velocidad en la succión? 0.17. 0.17 metros. ¿Listo? ¿Cuánto vale la velocidad de descarga? 6.92. 6.92 metros sobre segundo. ¿Y la cabeza? 2.44 metros. 2.44 metros. Ojo con eso, ¿no? Metros. ¿Listo? Muy bien, compañerita. Perfecto. 1.83, 6.92. Perfecto. Muy bien, chicas. Muy bien, compañeros. Muy bien. Vea, entonces ahí hemos hecho bastante. Ahora sí, empecemos a calcular. ¿Cómo calculamos, entonces, para HL1? ¿Cierto? Entonces vamos a calcular el K. Ojo, el K para el HL1. Las pérdidas por entrada. Entonces, para entrada, nos venimos... bueno, primero miremos, señores, ¿qué tipo de entrada tiene esta? Entonces, a ver, ¿qué me dice el problema? Si está fluyendo una velocidad, la línea de succión. Listo, línea de succión. Listo. Aquí no me está diciendo qué tipo. Es de orillas cuadradas. Línea de succión, orillas cuadradas. No me lo dice el problema, pero es de orillas cuadradas ahí. ¿Listo? Permítanme un momentico, chicos.
Sí, es de orillas cuadradas, ¿listo? Entonces, vamos, señores, aquí y buscamos en esta tablita, a ver, en esta, mírenla, ¿cierto? ¿Cuánto vale K para orillas cuadradas? Mire, entonces aquí me dice qué tipo de elemento es. Entonces, miren, por ejemplo, miren, aquí dice que esta es con bordes afilados, ¿cierto? Esto es una tubería proyectada hacia adentro. Con bordes afilados, señores, es la que estamos buscando, con conexión cuadrada, mire, ¿cierto? ¿Cierto? Con bordes afilados o con, como lo dice acá en el texto que yo tengo acá, dice orilla cuadrada. Orilla cuadrada es lo mismo que bordes afilados. Entonces, ¿cuánto vale K con bordes afilados? Esto vale 0.5, ¿vale? 0.5. Entonces, venimos aquí, ¿cierto? Y decimos que K vale 0.5 para orilla cuadrada o bordes cuadrados. ¿Listo? Entonces, miren, ya tenemos que HL1 vale ¿cuánto? Vale 0.5 por la cabeza de velocidad de succión, que valdría 0.17 metros. ¿Cuánto vale esto? 0.085. Vale. Repito, esto es HL1. Bien, metros. Muy bien. Listo. Ahora sí vamos aquí. HL2. Vamos cambiando aquí de colores para que no se vuelva esto tan feo. HL2 dice que es las pérdidas de fricción en la tubería de succión, muchachos. Pilas aquí con este, ¿no? ¿Cómo la calculamos? Ya dijimos que esto es F por la longitud de succión, ¿cierto? Sobre el diámetro de succión por la cabeza de velocidad en la succión. Listo. ¿Qué problema tenemos? Que no tenemos el factor de fricción. Entonces, para calcular el factor de fricción, recuerden, ¿cómo calculamos el factor de fricción? ¿Qué debemos saber primero para calcular el factor de fricción? ¿Qué dicen? ¿Qué debemos saber, señores? Número de Reynolds. Esto es lo primero. Muy bien. Entonces, miren, número de Reynolds implica que usted sepa cuál es la velocidad. Como es el número de Reynolds en la succión, entonces decimos que es velocidad de succión por, ¿cómo es? Por diámetro, ¿cierto? Sobre la viscosidad cinemática, ¿sí o no? O utilizar la otra ecuación. Pero entonces, entre menos elementos utilicen mejor, menos posibilidad del error. Entonces, la velocidad de succión ya la tiene. El diámetro, por favor, tengan la amabilidad, compañeritos. De la mismo apéndice F, por favor, me sacan el diámetro, ¿vale? El diámetro interno. Me dicen cuál es el diámetro interno. ¿Cuál es el diámetro, señores? 102.3 milímetros. A ver, espérame, confirmo. ¿Para 4 pulgadas? Sí, profe, 102.3. Para 4 y 102.3, ¿no? Y 52.5 para 2. Vale, muchas gracias. ¿Listo, señores? Ay, por favor, vengan, háganme el favor. En el apéndice A, si no estoy mal, en el apéndice A, ¿cierto? Ahí aparecen propiedades del agua. Porfa, confírmeme ahí cuál es la viscosidad cinemática, por favor. Confírmeme de una vez. Para el agua. Ah, no, perdón, no es para el agua, esto es para el alcohol metílico. El alcohol metílico, por favor, creo que eso es el apéndice B, si no estoy mal, ¿vale? O está dentro de los primeros apéndices. ¿Cuánto vale la viscosidad cinemática? ¿Cuánto vale el peso específico? ¿Cierto? Esos dos daticos, chicos, ¿vale? Al alcohol metílico 25 grados centígrados. Sí, es el apéndice B. La dinámica es de 5... ¿La dinámica, Karen, o la cinemática? Dinámica. Es de 5.60. Vale. Por 10 a la menos 4. ¿No tiene la cinemática? Sí, también. 7.10 por 10 a la menos 7. Esa démela. Ya. 7.10 a la menos 7. Por 10 a la menos 7 metros cuadrados sobre segundo.
Pero un momentico, entonces esta es la cinemática, mejor esta, ¿sí? Entonces, mire, esta es la cinemática. Ojo, miren, esto es diferente a esto. Esto es velocidad, esto es viscosidad. ¿Y qué viscosidad? Cinemática. ¿Listo? Bueno, entonces 7.10 por 10 a la menos 7. ¿Cuál es el peso específico? 7.74. Kilonewton metro cúbico. ¿Listos? Entonces, ¿cuánto vale la velocidad de succión? La velocidad de succión decimos que vale 1.83, ¿cierto? Mire, metros sobre segundo, ¿cierto? Por el diámetro, como es en el de succión, es más grande, esto vale 0.1023 metros, ¿cierto? Sobre la viscosidad cinemática, que es 7.10 por 10 a la menos 7 metros cuadrados sobre segundo. Recuerden que esto es un número adimensional. ¿Cuánto vale el número de Reynolds en este caso? Eh, 263.674.6. ¿Así está bien? Por favor, ¿me corrige, Tatiana? 263, Valentina. 6, sí, punto 64, 65. Listo. ¿Para los demás también les doy igual? Sí, profe. Vale, entonces miren, ya tenemos el número de Reynolds en la tubería de succión. En la tubería de succión, ¿qué tipo de flujo es este? ¿Qué es esto? ¿Flujo qué? Turbulento. Flujo turbulento. Y no cualquier turbulento, es un flujo súper turbulento, ¿no? Flujo turbulento. Entonces, ¿cómo calculamos el factor de fricción? Entonces, ojo, esta vez, hoy más bien lo vamos a hacer por la ecuación. Mañana, creo que tenemos clase otra vez, lo hacemos utilizando el diagrama de Moody. Entonces, según la ecuación, ¿cierto? Según la ecuación, para calcular este factor, lo que hacemos es dividimos 0.25, ¿cierto? Entre logaritmo, ¿cierto? De 1 sobre 3.7 d sobre epsilon, ¿cierto? ¿Ok? Más 5.74 dividido entre el número de Reynolds elevado a la 0.9, ¿cierto? Y todo esto al cuadrado. ¿Sí? Creo que es así, ¿no? Miremosla. Creo que es así la ecuación. A ver, miremosla aquí. Mire, logaritmo de 1 sobre 3.7. 3.7, mire, sí. ¿Cierto? D sobre epsilon. Más 5.74 sobre... Sí, señores, así es, ¿ok? Mírenla aquí. ¿Listo? Entonces, por favor, hagan y me dicen esto, ¿vale? Me dicen cuánto vale ese factor de fricción. Miren que aquí dice F, no dice FT, vea. Yo no le coloqué FT, sino simplemente factor de fricción, no más. Dejemos calculando esas pérdidas y hasta ahí llegamos hoy. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Thanks. Goodbye, teacher. Goodbye. Goodbye, teacher. Los espero, señores.
¿Cuánto les da, señores? 0.77. 0.77. Bastante alto. ¿A todos les da igual? No, yo creo que está muy alto. Sí. No, espere todavía, profe. Un momentico. 0.0. 17. 0. Esto sí es más. Sí, este sí es. Este sí puede ser. 0.017. Ese sí puede ser. 0.017, ¿qué? Aquí es bueno trabajar mínimo 3, preferiblemente 4 decimales. ¿Cuánto daría con 4 decimales? 0,0. 0.0182. Eso, vale. 182. Y adimensional. Adimensional también. Muy bien. Eso es. El factor de fricción también es adimensional. Muy bien, compañero Arturo. Bien, señores. Entonces, miren, ya tenemos aquí este factor de fricción. Ya murió HL2. Entonces, vea, HL2 va a ser igual a ¿qué? A 0.0182 por la longitud de la tubería de succión. Según los datos que tenemos, la tubería de succión tiene, mire, 15 metros, mire, y el diámetro es de 102.3. Entonces, miren, serían aquí, como dijimos, a ver, 15 metros, miren, 15 metros, ¿cierto? Sobre el diámetro de succión, que es 0.1023 metros, por la cabeza de succión. Miren la cabeza de succión. Miren lo importante que es tener esto hecho aparte, vean. 0.17, miren. ¿Cuánto da las pérdidas en la tubería de succión por fricción? 0.45. 0.45 metros. Ajá. ¿Esto es quién? HL2, que son las pérdidas de fricción en la tubería de succión. Listo, señores. Por hoy dejamos esto aquí. ¿Listo? Pero miren, hemos calculado esto. Ya la próxima clase, ¿cierto? Como ya estamos en el ejercicio, ya terminamos de calcular lo demás. Yo sé que ya la próxima es más fácil. ¿Qué les pareció, señores? ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo ven este tema? Confuso, profe. ¿Confuso? ¿Sí? Sí. Pues toca estar así todo. Sí, Organizado tiene que estar y todo, toca hacer todo. Sí. Y ahí es muy importante el orden, sí, efectivamente es muy importante eso. Pero miren, si se dan cuenta ustedes, pues la verdad no es difícil, ¿no? Sino que sí estar como cauteloso, piloso ahí con cada cosita que usted va haciendo, ir viendo qué pasos se deben hacer. ¿Listo? Y eso, señores, eso que estamos haciendo nosotros es lo que se llama sistemas clase 1. ¿Listo? Eso es, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces mañana... ¿Cuándo nos envía las notas? Tati, porfa, ve, ya me hicieron esa pregunta también de otra materia. Ninguna materia he entregado notas, no he revisado nada. Porfa, ¿vale? Regálenme, espérenme, porfa. No sé si, espero que el viernes pueda yo entregarles algunas notas. Espero, ¿vale? Pero no estoy seguro todavía. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Profe, Vale, ¿nos puedes dar unos segunditos ahorita apenas al finalizar, por favor? Listo. Entonces, listo, chicos. Hemos finalizado, hemos acabado la clase de hoy. Ya nos vemos mañana para terminar esto. Que estén muy bien, cuídense. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, Hasta luego, chao, profe. que estén bien. Bueno. Profe, hasta luego.